con tres referentes en el tema. Bueno, quería agradecerles primero a ellos y después a cada uno de ustedes que estén acompañándonos. En primer lugar va a hablar el doctor Eduardo Wad, que es abogado, periodista, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, y fue felicitado por nuestro Papa Francisco no en tengo una carta audio, que ¿sabes? Bueno, ahora sí. Está bien. Así que bueno, después está la licenciada Marcela Cicioli, licenciada en Ciencias Biológicas, genetista, una de las, yo diría, la persona genetista más importante que tenemos en la región, así que después nos va a contar todos los trabajos que tiene en respecto de la discapacidad y un diagnóstico preciso. Una cosa muy, muy difícil en estos tiempos donde las enfermedades poco frecuentes no tienen un diagnóstico y es muy difícil. Y por último, el doctor Horacio Joffre Galibert, quien es presidente de APADEA, un luchador de la discapacidad, hace más de 25 años que está con APADEA. Pero en primer lugar quería darle la palabra a nuestro gobernador de distrito 4895 de Rotary, el licenciado Vicente Rocasalva. Por favor, Vicente, necesitamos tus palabras. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, querido amigo Hernán? A esta altura del periodo ya son más amigos que presidente de este comité. Y vos sabés que te había pedido que siempre estemos presentes a nuestros compañeros y amigos, que no hay una diferencia, sino que tenemos que trabajar de la igualdad. Y quiero presentarme porque hace un tiempito mi presidente del comité de membresía me enseñó una nueva forma de presentarme. Yo soy gordito, uso anteojos, hoy no tengo corbata, mi camisa es cuadrito de color celeste y tengo un fondo con cuadritos que representa casualmente la diversidad. Con eso quiero decir, mostrar, contar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de verme tal cual como me pueden ver otras personas. Y así quiero darle la bienvenida a todos y aprovechar a estos tres grandes genios que nos enriquecemos todos los comentarios y todas sus palabras que nos van a embellecer a nuestra vida y especialmente en este momento que logramos estar 39 personas que queremos saber un poquito más que el mundo está hecho para todo el mundo igual. Muchas gracias y demos el comienzo de esta reunión. Gracias, Hernán. Gracias, Vicente. Bueno, quiero presentar a Luciano, el licenciado Luciano Gilabert, presidente del comité de membresía, donde dependemos el subcomité de discapacidad. Lucho, por favor. Aviso. Informes de carrera se ha unido a la reunión. Propuesta para un artículo, sí, propuesta bueno, para ampliar algún artículo, esperen que no puedo es hacer. como digamos la necesidad de Sí, colocar sí. Ahí está. Sí, Ahí está. No puedo hacer todo al mismo tiempo, sino bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla donde hoy vamos a hablar de discapacidad. Agradecerte, querido Hernán, por organizar este evento del subcomité de discapacidad del distrito y por supuesto al gobernador Vicente Rocasalva por todo su apoyo desde que comenzó el periodo para hablar de esta temática. Así que bienvenidos a todos, espero que pasen una excelente tarde-noche hablando sobre esta temática y por supuesto agradecerle a los tres oradores, Eduardo, Marcela y Horacio, que nos van a acompañar en esta exposición. Gracias nuevamente, Hernán, y todo tuyo. Bueno, como ya dije, el primer expositor va a ser Eduardo Aguad, abogado, periodista y presidente del Colegio de Abogados, quien nos va a hablar de la discapacidad y sus derechos como persona con discapacidad, alguien que supo doblar el designio de no poder ver, de quedar ciego, y que la institución toda nos diga que no se puede, y él ha demostrado
con hechos que sí se puede. Así que, Eduardo, somos todo oídos, quedamos a la escucha de tus palabras. Gracias por estar. Gracias a vos, Hernán, por la invitación, gracias a Vicente, gracias a quienes estuvieron en la organización de este evento. Para mí es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Sé que el Rotary es una institución que se ocupa y se preocupa por la discapacidad. Y esto es una cuestión muy importante porque no es habitual. Y por eso lo hace importante. Que una entidad importante como el Rotary se ocupe de estos temas realmente importa. Y importa porque ayuda a que la vida de las personas con discapacidad por lo menos transite hacia un destino que sea mejor que lo que es actualmente. Hay mucha gente que ya me escuchó en otras oportunidades, que está presente en esta reunión, y habrán escuchado de mí montones de veces decir que es muy difícil ser una persona con discapacidad en nuestro querido país. Y yo voy a decir qué lindo que es, qué bien que la sociedad evolucionó cuando no tenga que decir más eso. Cuando no tenga que utilizar la palabra inclusión, cuando no tenga que utilizar la palabra integración, porque sean palabras, porque se hayan transformado en palabras poco importantes, porque se hayan transformado de palabras a hechos. Creo que ese va a ser el momento más lindo. No sé si lo llegaré a ver o no, pero ojalá que lo logremos. Ojalá que lo logremos. Ojalá que logremos hacer que quienes tienen la responsabilidad de hacer conocer a la discapacidad empiecen a trabajar para eso. Y empiecen a trabajar desde la gente más chiquita, desde los chicos del colegio. Ojalá que a alguien se le ocurra hacer que los chicos del colegio reciban instrucción sobre discapacidad. Que los chicos del colegio sepan qué es una persona ciega, cuál es el inconveniente o la dificultad que tiene para hacer determinadas cosas, o una persona sorda, o una persona con parálisis, o una persona con autismo. Entonces, que los chicos aprendan, y que aprendan, que les enseñen que son ante todo personas, son iguales, solamente que a lo mejor tienen otro tipo de necesidades que los ayuden a estar integrados al resto. Si empezamos por los chicos, creo que vamos a seguir por los adolescentes y luego por los universitarios. Y yo soy de los que dicen que tiene que haber una materia que se llame discapacidad absolutamente en todos los lugares donde se enseñe algo.
algo, no importa qué. Y no importa el grado. No importa si se enseña medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, si se enseña a conducir un auto, si se enseña a ser mozo de un bar o maître de hotel o un conserje de hotel, o si se enseña a coser, como las modistas o los diseñadores. No importa qué se enseñe, todo tiene que tener una materia que se llame discapacidad y que se enseñe lo básico de la discapacidad. Lo básico de la discapacidad. Este es un sueño y muchas veces los sueños se hacen realidad, otras veces no. Pero sería lindo que este se haga realidad porque ayudaría muchísimo. Ayudaría muchísimo. Porque yo entiendo y sé que la gente no conoce la discapacidad, no la conoce. Es lo de siempre. La discapacidad no vende, entonces no está en los medios. Lo que no está en los medios no existe. Lo que no está en los medios de comunicación no existe. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que en una ciudad se pongan de acuerdo diferentes actores de la sociedad, ¿no? Desde los ingenieros que trabajan en las calles, hasta los arquitectos que diseñan los edificios, bueno, todos los que arman la ciudad. ¿Cómo hacemos para que se pongan de acuerdo para conseguir algo tan importante como es conseguir obtener algo que es una cadena y que se llama cadena de accesibilidad y que hoy no la tenemos? Porque a lo mejor tenemos, sí, en algunas esquinas, los cordones rebajados para que la gente con silla de ruedas pueda circular y pueda cruzar la calle. Tenemos en algunas esquinas algún semáforo con sonido, en algunas, muy poquitas, pero son re poquitas. Tenemos algunos locales, bares o restaurantes que a lo mejor tienen un baño para discapacitados en la planta baja. Tenemos algunos ascensores que tienen botonera con señalización en braille y sistema de sonido que va indicando los pisos, o si sube o si baja. Pero si una persona sale de la casa en silla de ruedas, cruza una calle y va a tomar un colectivo, y el colectivo que viene no tiene el dispositivo que sirve para que esa persona con silla de ruedas pueda acceder al colectivo, se corta la cadena de accesibilidad. Si esa persona toma un colectivo que tiene el dispositivo para subir y bajar la silla de ruedas, llega al lugar y va a entrar a un edificio público donde hay escaleras, pero no hay rampa para subir, ahí se corta la accesibilidad. Si ese edificio tiene rampa y la persona con discapacidad viene bien porque
cruzó la calle con la silla lo más bien porque tenía la bajada. Llegó al colectivo, lo tomó porque se podía subir y bajar la silla. Llegó al edificio y entró lo más bien porque tenía rampa, pero llega al ascensor y resulta que el ascensor no está diseñado para recibir la silla de ruedas. Ahí se corta la cadena de accesibilidad. Armar una cadena de accesibilidad es algo que requiere la intervención de mucha gente. Y digo la intervención y no la charla de mucha gente, no la declamación de mucha gente. Y hoy se declama la cadena de accesibilidad, pero no se pone en práctica. No se pone en práctica. Poner en práctica la cadena de accesibilidad es enseñar la discapacidad desde chiquitos. Enseñar la discapacidad a todos. A un arquitecto que tiene que diseñar un edificio, a un ingeniero, a los chicos y las chicas que atienden las mesas de entradas en tribunales, en los bancos. Hay algunos bancos que trabajan muy bien con el tema de la discapacidad porque se les ha enseñado a sus empleados, pero hay otros que no. Eso corta la cadena de accesibilidad. Vean qué importante es la cadena de accesibilidad para la discapacidad. Un abogado que tiene un lector de pantalla en su computadora, que tiene un lector de pantalla en su teléfono celular, que tiene estos elementos así que sirven para leer PDF y esas cosas, tiene accesibilidad a esos documentos. Pero ese mismo abogado, si quiere entrar, por ejemplo, a la página del Poder Judicial de la Nación y quiere trabajar solo y hacer absolutamente todo lo que los demás hacen, se va a encontrar con que no lo puede hacer. Y ahí se corta la cadena de accesibilidad. Se cortó la cadena de accesibilidad. Vean qué importante es la cadena de accesibilidad, ¿no? Yo digo, y esto creo que lo comentaba, dijo Hernán que soy presidente del colegio público. Yo no estoy hablando acá como presidente del colegio público de abogados ni como coordinador de la comisión de discapacidad del colegio público de abogados. Estoy hablando como un ciudadano común, como alguien que le interesa el tema de la discapacidad. Pero la vez pasada yo hablaba y decía, ¿hasta qué punto un funcionario público que tiene que respetar las leyes y no cumple con las leyes que aseguran los derechos a las personas con discapacidad no está incurriendo en el incumplimiento de deberes del funcionario público? ¿Hasta qué punto no es pasible de denuncia ese funcionario público que tiene a su cargo, por ejemplo, la página del Poder Judicial de la Nación y no la pone accesible como le manda la ley? ¿Hasta qué punto ese funcionario que tiene que asegurar la capacitación y el empleo de las personas con discapacidad no está incumpliendo sus deberes de funcionario público cuando no lo está haciendo? Entonces decía, ¿por qué no se denuncia eso penalmente como corresponde? ¿Por qué no se denuncia? El que se siente realmente excluido de la sociedad.
porque hay directamente una exclusión de la persona cuando la persona no puede interactuar con los demás en igualdad de condiciones. Creo que si los funcionarios no se ponen en sus cabezas el hecho de que hay que enseñar estas cosas, no vamos a lograr un avance en esto. Vamos a lograr que algún ciego, que alguna paralítica, algún sordo, entre a trabajar en algún lado, pero eso no es inclusión. Eso es una cuestión social que se logró, que se dio, pero no crea una tendencia. Hoy en día está muy en boga la palabra tendencia, ¿no? No crea una tendencia, un caso aislado. Creo que, y este no es un problema de este gobierno, yo lo digo siempre, no es Alberto Fernández que no le interesa, ni es Cristina Kirchner que no le interesa, ni es Mauricio Macri que no le interesa. No le interesó a nadie. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien. Vivimos en una sociedad donde se discrimina, pero se dice que no se discrimina. Y la hipocresía está a la orden del día. Porque viene de arriba hacia abajo la hipocresía. Entonces Eduardo, 5 minutos. Dale. Gracias. Tenemos que enseñar a los chicos que la hipocresía es nociva. Y que la hipocresía es la que nos hace decir, sí, yo hago todo esto por la gente con discapacidad, pero no hace nada, porque lo que hace no sirve. El secreto es la educación, el secreto es enseñar, instruir desde chiquitos a la gente, desde chiquitos, y lograr la capacitación de las personas con discapacidad para después de haberlos capacitado, les consigan y les hagan entrar en un trabajo digno y remunerado como corresponde. Que se enseñe a los empresarios, y hablo de los privados, que tienen beneficios fiscales si toman personas con discapacidad para ponerlos en su planta de trabajo, y ojalá que fuera temporario esa rebaja de impuestos, porque una persona con discapacidad cuando entra a trabajar a un lugar, les puedo asegurar que produce tanto o más que una persona que no tiene discapacidad. Pero esto hay que hacérselo saber al dueño de Disco, al dueño de Jumbo, qué sé yo, al dueño de las papas fritas, ¿no? Hay que enseñárselo. Y esa es responsabilidad del Estado. No me extiendo más. Me encanta charlar con ustedes. Hernán, todo tuyo. Gracias, Eduardo. Bueno, las preguntas las pueden poner por el chat y después al finalizar las hacemos. Bueno, me toca presentar a Marcela. Marcela es licenciada en Ciencias Biológicas, genetista, miembro del Bascom Palmer en Estados Unidos, así que, pero sobre todas las cosas, yo creo que Marcela es una luchadora desde siempre y es realmente una leona cuando tiene que hacer las cosas para los pacientes con discapacidad que bueno, la vamos a ver, porque yo fui a verla por una patología que tenía, con un diagnóstico que tuve hace 40 años,
y gracias a la genética y a Marcela, bueno, hoy tengo un diagnóstico preciso. Y eso es, bueno, gracias a ella y a Vicky, que es la hija. Así que, Marcela, esto es todo tuyo. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por participar. Si bien, bueno, es cierto, yo soy genetista hace muchos años, o sea, hice una carrera, después agregué otros estudios y demás para seguir trabajando en esto. Este es un ámbito en el que las cosas cambian muy rápidamente. Yo presido una asociación de pacientes con distrofias hereditarias de la retina, entre otras cosas porque mi hija tiene una distrofia hereditaria de la retina, con lo cual, o sea, desde el lugar de una mamá preocupada, viendo cómo se hacía para seguir adelante en estas cuestiones, terminé volcando, digamos, lo que vocacionalmente había hecho inicialmente hacia este ámbito. La realidad es que, o sea, al volcarme hacia este ámbito, el objetivo fue ver qué hacía falta para llegar a tener alguna opción diferente, en este caso particular, con respecto a mi hija. Bueno, resulta que encontramos que había que hacer todo. Entonces, como había que hacer todo, tuvimos que decidir por dónde íbamos a empezar. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla, ahora sí, con la presentación. Y, a ver, esta puesta, quiero saber si la están viendo bien. Ahí está. ¿La están viendo bien así? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bárbaro. Entonces, yo me voy a tomar inicialmente del artículo 25 y 26 de la Convención, que claramente dice, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para introducir este tema, pero van a ver que yo voy a tomar otras aristas sobre esto. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de diagnóstico preciso, y voy a estar hablando con respecto a las enfermedades, en particular con las enfermedades hereditarias de la retina, que son enfermedades poco frecuentes y que generan discapacidad, así como otras enfermedades poco frecuentes. Y me parece importante instalar este tema porque hay mucha gente que está con estas cuestiones y que realmente por lo general son tan invisibilizadas como, digamos, la discapacidad tradicional. Entonces, el artículo 25 y el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dicen, entre otras cosas, que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Y por otra parte, que los estados parte, la Argentina como estado parte, organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, obviamente para garantizar el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, y acá nos encontramos con un problema, es decir, que realmente, o sea, tienen que garantizar una serie de servicios que en realidad, por ley, se supone que están garantizados, y resulta ser que no se cumplen. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil empezamos a tomar el lugar que por ahí correspondería que el Estado tome para poder cubrir esas necesidades y empezar a, digamos, a colaborar con las personas con discapacidad, en el caso nuestro, la discapacidad visual, y con sus familias, pero obviamente son un montón de condiciones diferentes sobre las que tenemos que hablar para visibilizarlas y para tener claro dónde estamos parados y cuál es el problema. Yo voy a empezar definiendo lo que es una EPOF. Una EPOF es una enfermedad poco frecuente. Nosotros la llamamos, o sea, la terminología de enfermedades poco frecuentes surge de Argentina. Normalmente en el resto del mundo se la llama enfermedades raras. Nosotros no le ponemos el nombre de enfermedades raras, y esto es algo que ya se ha generalizado en el mundo, o sea, se la llama de las dos maneras, precisamente porque, digamos, para el resto del mundo, raro quiere decir efectivamente eso, poco frecuente, es una medida de frecuencia. En cambio, para nosotros tiene otras connotaciones idiomáticas. Entonces elegimos decir poco frecuente, o EPOF, que es la sigla con que las nombramos, precisamente para evitar esa connotación de cosa extraña, porque en realidad justamente, si de lo que estamos hablando es de inclusión, justamente el peor objetivo es ponerlo en un lugar de cosa rara, cosa extraña, cosa que no es agradable o que no nos interesa ver. Entonces, las enfermedades poco frecuentes son entidades que afectan a un número reducido de personas,
Cada una de ellas, piensen que las enfermedades poco frecuentes son entre 6.000 y 8.000, ¿sí? Pero en conjunto afectan entre un 4 y un 8% de la población mundial. Estamos estimando aproximadamente 300 millones de personas en el mundo viviendo con una enfermedad poco frecuente. Naciones Unidas, finalmente, hemos logrado que reconozca la necesidad de promover, proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidos los 300 millones de personas que viven con una enfermedad poco frecuente en todo el mundo, muchos de los cuales son niños, lo cual implica asegurar la igualdad de oportunidades para que alcancen su potencial de desarrollo óptimo y participen de manera plena, igualitaria y significativa en la sociedad. Obviamente esta es una declaración muy importante, y esta declaración muy importante es tan antigua como de diciembre del año pasado. Es decir, recién ahora empiezan las Naciones Unidas a trabajar claramente en este sentido, y hemos tenido algo que ver en ese aspecto. En la Argentina se considera que una enfermedad poco frecuente es una patología cuya prevalencia en la población es inferior a 1 en 2.000 habitantes. Es decir, cualquier patología que tenga una frecuencia inferior a eso en la población se considera una enfermedad poco frecuente. Y nosotros logramos en el año 2011 la promulgación de la Ley de Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes y sus familias en el año 2011. Ley que fue reglamentada a los ponchazos, ¿sí? Aproximadamente, digamos, en el año 2015, y de la cual se ha reglamentado solamente algunos artículos, y realmente ni siquiera, o sea, y están adheridas muchas provincias, pero no todas. Entonces, realmente necesitamos la reglamentación del resto de los artículos, porque necesitamos que se cumpla efectivamente, y no se tenga que ser judicializable cada una de las cosas que uno tiene que pedir en relación con una ley que ampara a las personas con enfermedades poco frecuentes. Bien. Una de las cosas que efectivamente está reglamentada es la confección de un listado de enfermedades poco frecuentes, que fue obra de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, de la cual la Asociación Retina Argentina, Stargardt Retina Argentina, es socio fundador. Y justamente este listado es un listado que se basa en la codificación de estas enfermedades, que la codificación Orphanet se hizo inicialmente a través de los institutos de investigación en Francia, pero que está mundialmente establecida, donde se le asigna un código a cada enfermedad, pero es un listado de enfermedades que va a permitir el acceso no solamente del médico, sino que va a permitir el acceso de la persona que padece este tipo de enfermedades, porque es un listado con muchos sinónimos, es decir, donde se nombran las enfermedades por su nombre científico, pero también se las nombra de acuerdo a características o síntomas particulares, de manera que para una persona que está buscando cómo encontrar algo que se relacione con lo que le está pasando, puede acceder a este listado y llegar hasta cuál es la patología en cuestión, y ver qué asociación, por ejemplo, como todas las que pertenecemos a la federación, podemos colaborar con ella para mejorar su trayecto con la enfermedad. Es decir, este listado fue un logro de la federación, que logró finalmente que el ministerio incorporara, y está en la página del Ministerio de Salud. Las enfermedades poco frecuentes son crónicas, complejas, progresivas y generan discapacidad. Por eso, digamos que estamos tomando los dos temas, tanto el tema de discapacidad como el tema de las enfermedades poco frecuentes en esta etapa. Muchas son potencialmente mortales, no todas, pero muchas lo son. 7 de cada 10 personas sufre una enfermedad poco frecuente, tiene una enfermedad de origen genético, es decir, el 70% son genéticas. Es decir, que se heredan y se transmiten, es decir, que además de todo existe la posibilidad de que golpeen a una familia más de una vez, porque son variantes que están circulando en esa familia. Y el 70% se manifiesta ya al nacimiento o en los pocos años de vida, y es muy probable que 3 de cada 10 niños mueran por una enfermedad poco frecuente antes de los 5 años. Estamos hablando de enfermedades importantes, no estamos hablando de enfermedades que pueden pasar desapercibidas. Llegar a un diagnóstico está catalogado en el mundo como odisea del diagnóstico, es decir, hay gente que ha transcurrido muchísimos años sin llegar a un diagnóstico preciso de la patología que está padeciendo. Y eso significó seguramente que se ha empeorado su situación, que ha estado sin tratamiento, o que sencillamente, si no hay tratamiento, tampoco ha tenido el acompañamiento que corresponde, porque ni siquiera ha tenido un diagnóstico que le permita saber a dónde recurrir para obtenerlo.
El promedio en el mundo es entre 5 y 10 años, en Argentina es de 10 años para arriba. Se estima que por lo general 4 de cada 10 personas recibe por lo menos un diagnóstico equivocado en ese plazo, en el plazo hasta que logran arribar a un diagnóstico preciso. Yo voy a aclarar que en la diapositiva que estamos mirando, en la parte de arriba está el acceso al Ministerio de Salud para el listado de las enfermedades poco frecuentes, y en la parte de abajo hay un mural que se hizo Martín Ron. Martín Ron es uno de los 10 muralistas más famosos del mundo, es argentino, y lo preparó para el día 28 de febrero, que es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes de este año. El mural lo que muestra son las manos de un médico con un cubo Rubik. El cubo Rubik tiene en cada una de las caras del cubo una parte de la cara de una persona, justamente mostrando cómo, digamos, la dificultad para llegar a un diagnóstico, o sea, está simbolizando la dificultad para llegar a un diagnóstico en estas enfermedades. Pensemos que, si bien, ya les digo, son muy poco frecuentes, en la práctica, en el conjunto de estas enfermedades, estamos hablando de una cantidad de gente enorme que tiene estas patologías. Para tomar los números de Argentina, también puedo contarles que estamos muy felices de decir que se ha presentado la primera estadística en enfermedades poco frecuentes, y se ha presentado antes de ayer. Como verán, estamos en un año y en unas semanas de muchas novedades. El capítulo argentino del estudio en serio, que es un estudio internacional, que refiere precisamente a las necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades poco frecuentes, ha presentado su primera evaluación estadística al Ministerio de Salud el día miércoles de esta semana, aportando los primeros datos específicos, numéricos, que podemos aportarle al Ministerio específicamente trabajando en estas patologías. En Argentina, 3.600.000 personas viven con una enfermedad poco frecuente. Eso quiere decir 1 cada 13 personas. Eso quiere decir 1 cada 4 familias. Es decir, las enfermedades son poco frecuentes, pero la cantidad de gente que las padece es enorme. Y la cantidad de familias que lidian con esto es muy grande. Entonces es muy importante que no se invisibilicen las enfermedades poco frecuentes, porque realmente, digamos, están dentro de nuestro hábitat habitual, y claramente, así como las discapacidades que uno está habituado a observar y a tener dentro de su medio, hay muchas de estas con distintas características que también están en el medio escolar, en el medio laboral y demás, y realmente están afectando a un montón de gente. Tenemos gente reportada en todas las provincias argentinas. La mayoría de las personas con diagnóstico de una enfermedad poco frecuente están en edad productiva, activa, entre 20 y 59 años, de acuerdo a este estudio, con lo cual claramente está afectando su vida social, su vida estudiantil y su vida laboral. El 65% de las personas con enfermedades poco frecuentes les llevó más de 10 años llegar a un diagnóstico diferencial. El 35% no recibió ni apoyo ni tratamiento, porque tardó tanto en llegar al diagnóstico que su enfermedad se agravó o se agravaron los síntomas. El 23% recibió tratamientos que no debió haber recibido. 6 de cada 10 personas que viven con una EPOF refieren directamente que esto ha presentado un altísimo impacto en su salud y en su vida cotidiana. O sea, y muchas de ellas, o sea, casi el 60%, no ha podido realizar sus actividades de la vida diaria sin apoyos. Es decir, realmente requieren un montón de soporte que es necesario que reciban. El 51% está aislado de su familia y de sus amigos. Muchos han tenido hospitalizaciones cercanas. Es decir, estamos hablando de un colectivo de personas y de familias, ¿sí?, que forman parte de una población vulnerable en todos los ámbitos, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, laboral y económico, y no solamente desde la perspectiva de la salud. Cuando analizamos el costo económico, encontramos que el 90% de la población encuentra que los costos para poder manejar la enfermedad poco frecuente son muy altos, y el 82,3% refiere que le resulta difícil o casi imposible abordar esos costos. El 13,7% nos dice que no tiene ningún medicamento o producto de salud, que eso incluye tratamientos, admisión en hospitales, pruebas o evaluaciones profesionales o rehabilitación, que le permita atender mejor la enfermedad poco frecuente que está padeciendo. El 45%
dice claramente que entre el 10 y el 40% de los ingresos familiares anuales se destinan a cubrir los costos de una enfermedad poco frecuente. Con lo cual estamos hablando de un enorme problema, no de un pequeño problema. Bien. 5 minutos, Marce. Entonces, es importante, la declaración de la ONU de diciembre del año pasado se hizo con Argentina como copatrocinador, precisamente, en una resolución que pone, justamente tomando todas las convenciones internacionales sobre los derechos humanos, derechos del niño, de forma de discriminación y demás, y los derechos de las personas con discapacidad, en el mismo nivel y con el objetivo los objetivos sostenibles para la década 2020-2030, que las enfermedades poco frecuentes deban ser tomadas como corresponde por los estados parte para ser atendidas en la medida que necesitan. Entrando específicamente en las distrofias hereditarias de retina, que lo voy a pasar muy rápido, ¿sí? Que son EPOF y que claramente afectan y producen ceguera y baja visión en personas entre 15 y 45 años, afectando su vida escolar y laboral. Claramente tenemos un trabajo específico que hacer. Y el trabajo específico es realmente encontrar ese diagnóstico preciso que normalmente lleva muchos años y que obliga a las personas a adaptarse como pueden a una pérdida que es gradual de la visión y que no saben lo que está pasando porque claramente no tienen el diagnóstico acorde. Este diagnóstico es el diagnóstico genético, cubierto por todas las leyes, pero que no se cumple en la práctica. Pensemos que en las distrofias hereditarias de retina tenemos más de 330 genes que producen estas distrofias. Entonces, es imposible para el oftalmólogo en un control común determinar exactamente, puede determinar la categoría de patología que padece el paciente, pero no exactamente cuál es. Si no hace un diagnóstico genético, no lo puede resolver. En el país, con distrofias hereditarias de la retina, tenemos más de 30.000 personas. Estos son los genes que vemos habitualmente, pero lo que me importa es que se entienda que el testeo genético implica desarrollar un diagnóstico preciso para la persona. Ese diagnóstico preciso le permite tener el asesoramiento genético correspondiente para la persona y para su familia. Le permite justamente orientarse a los profesionales adecuados, teniendo la información clara, completa y objetiva, acompañar a la persona en las decisiones reproductivas o no que quiera tomar, y realmente, y por otra parte, desarrollar como objetivos secundarios la cantidad de conocimiento necesario para poder producir terapias. Son patologías que hasta el año 2017 ninguna de ellas tenía terapias apropiadas. A partir de 2017 se aprobó la primera, que acaba de aprobar ANMAT en Argentina hace unos meses, y que tenemos pacientes candidatos a esa terapia, y hay más de 50 en marcha, pero para poder participar de un ensayo o poder aplicarse una terapia de este tipo, tenemos que saber exactamente cuál es la causa, y la causa es la causa genética que le dio origen. Entonces, en principio es importante definir nuestras prevalencias locales, que las personas comprendan mejor su patología, esto le permite manejarlas más eficientemente y hacer la rehabilitación acorde a sus necesidades reales y a la progresión que puede llegar a tener, y mejorar el acceso clínico. Como asociación nos hemos dedicado casi específicamente a desarrollar distintos proyectos, distintos programas para generar el diagnóstico genético de los pacientes con distrofias hereditarias de retina, luchando permanentemente para lograr que el acceso sea tanto para pacientes con como pacientes sin recursos, al punto tal que hemos hecho desde proyectos con el Ministerio de Ciencias, donde el Ministerio de Ciencias pagó parte de los ensayos, como que estamos haciendo acuerdos con distintas farmacéuticas para poder obtener algunos estudios gratuitos para poder abordarlos con las personas que no están en disponibilidad de pagarlo de su bolsillo. Por supuesto, nos estamos manejando con distintas universidades y con centros de muy alta performance para poder obtener estos resultados. Esto nos permite poder aplicar las terapias correctas, adecuadas, esto se llama medicina personalizada, medicina de precisión, para que algunos pacientes ya a esta altura puedan considerar que han podido aplicar algunas de estas terapias y ya han tenido los resultados que esperaban. Hay muchas terapias, no tiene importancia leer esto en particular, simplemente para decir esto es un listado general de un montón de terapias que están en desarrollo para este tipo de patologías,
vamos a tener muchas más en los años venideros, por eso es importantísimo que los pacientes tengan el diagnóstico correcto. Y esto es simplemente son una serie de fotografías del material de estudio de uno de los pacientes que ha recibido una terapia génica y que ha mejorado su visión al punto de que empezó viendo bien, perdió la visión en el medio y recuperó visión con una terapia génica. Entonces sus textos escolares van cambiando a lo largo del tiempo. Abajo tenemos una foto de estos chicos que fueron a hacer una terapia génica a la Universidad Hua-Song en China, y es justamente el chico que está trabajando, que tiene baja visión actualmente, pero que ha mejorado claramente su performance visual, que está escribiendo, está haciendo su tarea de matemáticas. En la foto de al lado es el chico que se fue con el bastón blanco, porque no veía absolutamente nada cuando salió de Buenos Aires. Tenemos un montón de características, ya cierro. Es decir, este tipo de terapias, o sea, no son posibles si no tenemos diagnóstico. Y el diagnóstico es un derecho del paciente, y es un derecho que está acordado por todas nuestras leyes, por lo tanto debemos exigir que se haga correctamente. Estos proyectos se tienen que hacer cumpliendo con la bioética correspondiente, por eso esos proyectos han sido, hemos podido participar del Foro Global de Bioética en Investigación, justamente con el proyecto de que estos chicos, a través de una articulación entre el Ministerio de Ciencias, los investigadores y la asociación pudiéramos trabajar juntos para esto, y eso nos permitió justamente que en el mundo se viera que podíamos hacerlo articuladamente, a pesar de ser un país de bajos y escasos ingresos. Entonces, simplemente la idea era ponerles un poco el tema de que las enfermedades poco frecuentes también generan discapacidad. Por ahí no son las que estamos habituados, pero generan discapacidad. Hay mucha gente con este tipo de patologías y es imprescindible generar la cadena de accesibilidad que decía el doctor Awad, claramente, y al mismo tiempo es imprescindible atender las particularidades que cada una de estas patologías tiene, por ejemplo, el derecho al diagnóstico, porque eso hace que se puedan transcurrir de mejor manera. No en todos los casos alguien se va a poder curar, pero es fundamental mejorar la calidad de vida y la inclusión. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Podés respirar. Ya puedo respirar. Eso es. Yo siempre digo que Marcela podría hablar a esta velocidad, no porque le hayamos puesto 20 minutos, sino porque la cantidad de temas y todo es impresionante. Así que gracias, Marce. Lucho, ¿te puedo pedir, por favor, el video de Joffre, que fue nombrado emprendedor social de este año? Así que felicitaciones a Horacio. Horacio Joffre Garibert nació en Villa Ana y creció en Villa Guillermina, del norte forestal santafesino. Fue semillero recibido en la UCA y docente en la UBA. Actualmente es invitado periódicamente por universidades e instituciones como académico, conferencista y capacitador en ONGs y legislación sobre discapacidad y autismo. Es autor de libros y publicaciones y doctorando en discapacidad de la Universidad Favaloro. Nacho, el tercero de sus 8 hijos, diagnosticado con autismo, los motivó a él y a su familia a iniciar en 1983 el proceso fundacional de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, APADEA, que en 1994 y luego de varios fracasos, se consolidó con su mística, su visión y su misión con delegaciones en el interior del país. El autismo de Nacho se tornaba cada vez más severo con su autoagresión. Al no tener respuestas para aliviar lo que vivían, Joffre, junto a 2 madres de APADEA, salió al mundo a buscar soluciones. Fue en Estados Unidos y en Europa donde encontraron otros métodos y técnicas de aprobada eficacia que no existían en Argentina. Implementaron los TCC, tratamientos cognitivos conductuales, que le cambiaron la vida a miles de familias con hijos con autismo. APADEA tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias para lograr su inclusión social. Brinda diferentes servicios y sus equipos técnicos llevan adelante programas de docencia e investigación científica. La organización propulsó el movimiento asociativo en la región
y desarrolló su obra legislativa con la autoría del primer proyecto de ley nacional por el autismo, 1984, y la primera ley de autismo en el continente desde Chubut, 1996. Asimismo, protagonizó la redacción de la Ley 24.901, que establece los derechos que las personas con discapacidad deben tener garantizados. Como Organización Nacional de Padres, APADEA, está posicionada como pionera e innovadora en su giro como marca y trayectoria. Agrupa a FADEA, Federación Argentina de Autismo, Fundación La Misión, APNA, Asociación Pro Ayuda a Niños Atípicos, y ALAFE, Autismo Latinoamérica Federación. Lideradas por Jofre, quien es también padrino del Centro de Discapacidad Pasitos de Esperanza, en su pueblo natal en Villa Ana, Santa Fe. Es por su espíritu emprendedor, compromiso social y dedicación. Horacio Jofre Garibert integra en la terna social del Entrepreneur of the Year 2022 de EY. Bueno, Horacio es otro luchador desde el nacimiento de Ignacio, igual que Marcela, así que Horacio, te escuchamos, gracias por estar. Primero me traicionaste porque no sabía que iba a pasar esto y es muy emocionante. Y la verdad que me emociona cómo hicieron este video los organizadores, así que muchas gracias. El agradecimiento a nuestro querido Rotary, esta institución tan reconocida mundialmente, a todos sus dirigentes argentinos, especialmente hoy al amigo, como también dijo Rocasalva, ¿no? Al doctor ingeniero Hernán Quintanilla, el señor gobernador Vicente Rocasalva, a todos los presentes, y también sé que hay varios países con sus líderes, que son generalmente mamás de personas con discapacidad. Yo doy un aplauso enorme a toda esa gente latinoamericana, sé que están de Guatemala, de Brasil, de Costa Rica, no sé si de Perú y de Uruguay. Un beso enorme a esta mamá luchadora. Gracias a PADEA, a los del Hoyo, a la familia del Hoyo, a todos los que conforman la PADEA, y especialmente a mi hijo Ignacio. Así que también escuchamos a Eduardo Aguad, la verdad que impresionante una persona como él, que nos pueda dar ese testimonio. Y qué decir de Marcela, con su hija Vicky, a quien conocemos también de muchos años. Ella por ahí no hizo referencia, pero venimos juntos también los tres que estamos ahí acá, nos conocemos, sobre todo con Eduardo. Voy a estar asistido por César, un joven abogado que colabora en la PADEA, y por todo mi equipo, también con el soporte técnico, si hay alguna pregunta después específica. Y vamos a tratar de hablar lo que no está en los libros. Sobre todo el último orador a veces es todo un desafío, así que si ponemos el power y vamos pasando las filminas, que son nada más que 8 o 9, les voy a agradecer. Muchas gracias. El título que se nos pidió es ¿qué va a hacer de mi hijo con discapacidad cuando no esté? Es la pregunta, ¿no? Así que adelante, por favor, César. La evolución de la discapacidad, creo que todos los que estamos acá sabemos de qué se trata, pero por respeto a las personas que no están en el ámbito de la discapacidad y que colaboran sin preguntar, y realmente por esta vocación y esta generosidad que tienen, vamos a resumir nada más que en un flash de apenas 1 o 2 segundos, cómo fue en el mundo de la época de Esparta, de la antigüedad. El modelo de la presidencia era directamente tener un hijo con discapacidad, era una maldición. Hoy tenemos que hablar de esto, de discapacidad, pero bueno, esto dejamos los títulos, porque el resto están en los libros y está en internet. Y había que eliminar esas personas. Me acuerdo cuando estudiábamos Derecho Romano, directamente una de las acciones de la ley era que detrás del Tíber se tiraban todas las personas que no servían, por inutilidad o porque venían mal nacidos, etc. Segundo, fue el modelo rehabilitador, que fue el que más tiempo duró, bueno, por esta cuestión del hegemonismo médico, sobre todo en la Argentina, un hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, el discurso biológico, el almacén psiquiátrico, la internación. Y la verdad que tenemos los mejores médicos del mundo, los amamos muchísimo,
y han cambiado esta visión y todos juntos vamos cambiando, y creo que los padres aquí marcamos un poco la cuestión de la lucha, el adelantamiento, digamos, la innovación en esto. Y bueno, este modelo que nos tuvo mucho tiempo, varios siglos, prácticamente, se toma el estándar de la normalidad y después se ve a la persona con discapacidad más o menos parecido a distintas enfermedades y hay que excluirlo directamente, o cuesta mucho, o hay que hacerlo con esta estructura, digamos, muy del discurso biológico de la internación y todo este tipo de cosas que nuestra generación, al ser papá, nos negamos a esta posibilidad y dijimos, vamos a luchar y vamos a cambiar las cosas en Argentina, vamos a posponer lo urgente, ¿sí? Y vamos a hacer las cosas para que realmente tengamos un mundo mejor y que seamos aceptados, nuestras personas sean aceptadas por la sociedad. Entonces surge en el último tiempo el modelo social. Bueno, esto está en todos lados también, lo pueden ver, pero bueno, simplemente estos tres modelos creo son los más importantes, que son la trilogía, que marca la historia en siglos, en miles de años, de la discapacidad. Y este modelo social es un concepto móvil o de construcción social, básicamente, por eso hay mucha cuestión, y lo bueno es que atraviesa toda la ciencia, todas las disciplinas, hay varias trilogías que juegan acá, el caso de, hoy por ejemplo escuchábamos recién a Marcela, bueno, hay una trilogía, la psicología, la biología, la fonobiología, bueno, una trilogía que se trabaja con la discapacidad, con determinado tipo de discapacidad, y así hay muchas, y eso es lo importante. Entonces la discapacidad es el resultado de acá falta la palabra, bueno, limitaciones, ¿no? Y llena de barreras que tienen las personas para poder gozar de los mismos derechos que tienen las demás. Esto es el resultado también de la convención que está vigente en la Argentina, fue receptora, bueno, aprobó la convención, se incorporó, como bien lo decía también anteriormente Marcela, en el año 2000, el 13 de diciembre del 2006 se aprueba en Naciones Unidas, hubo todo un proceso y se incorpora el derecho argentino en el 2007, ¿sí? Como ley. Son 3 articulitos nomás que directamente se aprueba todo el texto de la convención que hoy nos rige. Adelante, César, por favor. Mi hijo con discapacidad. Bien. Bueno, esto marcó un poco lo que decía el video recién, que a mí me emociona un poco recordar todo muy de golpe. Nacho ya va a tener 40 años, es decir que ya hace 4 décadas, por eso la amistad con Ricardo Saldaña, Rotario, con Jorge Del Hoyo y con tantos otros, nuestra amistad tiene la misma edad que tienen nuestros hijos. El caso de Alejandro Saldaña, el caso de Sol Del Hoyo. Digo todo esto porque, bueno, esto generó también una gran movida dentro del Rotary Club, que estamos muy agradecidos por la generosidad que han tenido siempre con este tema, y de hecho hoy estamos hablando de esto. Miren, Ignacio acá tenía 4 años, 5, esa mirada cautivante, perdida, mira pero no mira. La foto del centro, hoy la puedo mostrar acá porque sé que hay gente que la va a recepcionar bien. Trato de no pasarla en los medios. Ignacio tuvo un estado de colapso muy importante, de agresión, autoagresión, automutilación, perdió el ojo derecho, bueno, se deterioró muchísimo, durante 9 años prácticamente no durmió nunca de noche, o durmió alternado, así que calculen la vida que tuvimos que hacer con una familia numerosa con todo esto. Usó varios tipos de casco, este es uno de los cascos, así que bueno, lo demás se han publicado libros que están a disposición de aquellas personas que quieran saber la historia de Ignacio, como de tantas otras personas con autismo severo, como es el caso de él. Y por suerte, acá está la recuperación de Ignacio. Y esto sí, me encanta mostrar esta foto porque es la última de Ignacio, fíjese qué bien que está, el ojito derecho es el que perdió, producto de las autoagresiones, pero Ignacio está recuperado, está estable. Entonces, todo lo que estamos diciendo de todos estos modelos que acabamos de escribir muy rápidamente, ¿qué es la discapacidad? Hoy que estamos hablando, hablemos de discapacidad. Bueno, esta es la convención, es el meollo, digamos, lo epicéntrico de la convención, ¿sí? Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. A largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, que el mundo, que la sociedad nos pone, digamos, para la convivencia, pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Bueno, esto es el meollo que hay que trabajar, hay que luchar, y que vamos paso a paso, y creo que vamos por muy buen camino en la Argentina, pese a todas las dificultades que tenemos. Adelante, por favor, César. Esa convención es muy cortita, tiene apenas 50 artículos, los más importantes son los
33 primero, los demás son dispositivos, y hay un artículo que también es epicéntrico, que cambió las cosas un poquito en el ordenamiento jurídico y la manera de ver la discapacidad, no solamente jurídicamente, sino como modelo social, sí que es el artículo 12. Es decir, todos somos iguales, yo digo siempre, ante Dios y ante la ley. Somos todos iguales. Y a partir de ahí después se verá si alguna persona tiene alguna limitación. Entonces, tratamos en APADEA con todo el equipo técnico, y que siempre agradezco a nuestro equipo, son los mejores profesionales que tenemos en todas las disciplinas, que nos acompañan. Estamos tratando de escribir este libro para publicar, que ya publicamos una partecita en artículos, la agenda de partida de los padres. Entonces, nosotros ya tenemos hijos de 40, de 50, de 60 años, y estamos en edad de pensar qué va a hacer cuando no estemos nosotros. Entonces, cuando yo no esté, ¿quién lo va a querer? Esta es la pregunta del millón de todos los papás ante cualquier hijo, y más ante un hijo con discapacidad. Y nos explican los profesionales, los psicólogos, etcétera, que estudian estas cuestiones, que no hay sustitución del amor de padre. ¿Qué problema que no hay sustitución? Lo van a querer, pero nunca como un papá, o como una mamá, o como una familia nuclear. Entonces, lo primero que pensamos, y estamos asesorando en la pared, estamos tratando de estructurar una línea de pensamiento, una línea de disciplina, digamos, cómo armar, cómo asesorar a los papás, cómo hacer estructura. Esto no existían las estructuras de prevención en la Argentina. Y estrategias de protección. Todo esto lleva mucho tiempo, y no hay tiempo, simplemente vamos a enumerar títulos. Entonces, ¿qué pensamos para esta agenda de partida? Es decir, como decimos en el campo, en cualquier momento te vas sin saludar. Es decir, yo lo único que sé es que me voy a morir. No sé si me voy a morir ahora. Yo me puedo morir ahora tranquilamente porque ya Nacho mi hijo tiene armado esto. Ya está la estructura, está la estrategia de protección. Él vive en un respiro gracias a la familia y a mucha gente que ayuda, y a PADEA, y al Rotary, y a todo el mundo. Otras personas no. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? El primer punto es un proyecto para planificar patrimonialmente la familia. Entonces hay que consultar, a ver a la familia, a los amigos, al abogado, al arquitecto, al psicólogo, al biólogo, contar todo lo que conocemos de qué manera podemos planificar esto. Y lo primero que necesitamos, para cobrar y para que la obra social nos reconozca, es tramitar el CUT, o la declaración judicial, de esto que yo digo. El artículo 12 ahora de la actual Convención Internacional, que es parte y está incorporada al ordenamiento jurídico argentino, es decir, que hoy todos somos iguales, nacemos todos igual. Después se verá judicialmente si una persona tiene alguna restricción a su capacidad. Mientras que antes, pobrecitos los discapacitados, el viejo Código Civil, locos, los incapaces, etcétera, etcétera, una cosa espantosa. Eso se terminó. Entonces empezamos una nueva cultura. Y hay que designar un curador, el curador con apoyo, el curador apoyo. Esto sería muy largo explicar, simplemente lo enumeramos. ¿Qué puede suceder también? Que tengamos que analizar en la familia nuclear, básicamente, si existen, podemos donar algo, cómo podemos hacer, hay un tío, un abuelo, un vecino que quiere donar algo a Nacho, ¿cómo lo instrumentamos? Hay seguros de vida, y atente acá los papás, tenemos que estar muy alerta con todas estas cuestiones, y sobre todo los seguros, no sé que nos vayamos sin saludar y no tengamos el seguro, esté impago el seguro, y esto es un problema para la familia, y más para el hijo con discapacidad. Este instrumento de oro que trajo el nuevo Código Civil también fue la lucha de nuestros profesionales, y fue la lucha de las organizaciones, fue especialmente la lucha de padres, porque el fideicomiso estaba visto mal, estaba para chanchurrios, y pensar que es un instituto milenario, de la época pretoriana romana, etcétera, etcétera, pero no se lo conocía desde ese punto de vista. Logramos que ahora esté dentro del Código Civil, en el artículo 1666, y logramos, queridos papás y queridos amigos, que haya fideicomisos para la discapacidad. Y esto es una solución que encontramos. ¿Por qué? Porque toda la cuestión que sale mucho dinero, Ignacio sale 300.000 pesos por mes. Yo les pregunto, ¿alguien de ustedes puede pagar eso? No sé, es algo que haya un rico. No se puede pagar eso. Entonces hay que buscar los instrumentos y las leyes. Por suerte, cuando hicimos la 24.901, apuntamos nada más que a eso. O sea, la ley del dinero, la ley del bolsillo. Bueno, ahora que vamos progresando, necesitamos instituciones también. Y se necesita dinero para eso. Está bien que la 24.901 tiene un doble financiamiento, pero aún no alcanza. ¿Qué pensamos los padres grandes? Los padres grandes, antes de morir, no queremos que nuestros hijos tengan trabajo y que tengan dónde vivir.
y que sean aceptados por la sociedad. Este es el sueño que tenemos nosotros. Hay otros instrumentos como el Nuevo Testamento, vamos a ver la novedad del Código Civil, cuando tenemos muchos hijos, y claro, los chicos crecen, y tenés nueras, y tenés yernos, y saben cómo opinan las nueras, y eso, yo no soy un hombre rico, y prácticamente en la Padilla casi nadie es rico, pero tiene mucho que ver la cuestión, y el Código Civil nos da la solución, que podemos dejar la mayor parte de nuestros bienes a la persona con discapacidad. Ahora lo vamos a ver muy rápido. Las obras sociales. Bueno, si hoy me muero, ¿qué pasa con Ignacio? Ahora le vamos a explicar la continuidad de las prestaciones, sigue todo igual, pero esto es una lucha que vamos paso a paso ganando terreno. Las ONG de pertenencia, posicionamiento y la sucesión de los elencos, estamos haciendo una tesis doctoral sobre este tema, ojalá Dios quiera, consigamos evidencia científica en el derecho para la calidad de vida de este trabajo que queremos que se incorpore y que sea un modus vivendi dentro de la sociedad de pertenencia de las ONG en las personas con discapacidad. La tesis doctoral, sucesión en la conducción de las organizaciones sin fines de lucro en discapacidad, la calidad de vida y el burnout. El burnout, nuevo síndrome que está en vigencia en la Organización Mundial de la Salud a partir del 1 de enero. Entonces queremos saber nosotros de qué manera los papás nos gastamos, y el burnout y demás que nos rodean. Entonces esta tesis doctoral la hacemos quali y quanti. Quanti para describir y probar evidencia científica en derecho, y lo que es quanti, si podemos medir un poco cómo nos afecta a los papás y a todos los que rondamos, incluso a las personas con discapacidad, y a quienes nos quieren, y a quienes nos rodean, y a quienes cuidan a nuestros hijos, el burnout. El burnout, traducido, es estar quemado. Fuego, hay fuego en todos lados. Horacio, 4 minutos. Gracias. Entonces queremos vivienda, respiro y empleo. Adelante, por favor, César. Bueno, esto lo pasamos por alto porque no tenemos tiempo. Simplemente esta figura del fideicomiso es re importante, queridos papás, queridos amigos, de poder procesarla, estudiarla. Tiene nada más que 4 actores. Un fiduciario es aquel que pone algo, y copiamos un poco el ejemplo de nuestro abogado, especialista en esto, que es Javier Dubois. Eduardo lo define como que es una caja fuerte. Entonces, los fiduciarios son los que ponen bienes, ponen acciones, dividendos, ponen ganancias, etcétera, etcétera, algo que dé frutos, digamos, para que el beneficiario sea la persona con discapacidad. Ese es el fiduciante. El fiduciario es una persona que administra, tiene estos 4 actores, y el fideicomisario es que si este bien sirvió durante X cantidad de años para este objeto, bueno, puede volver otra vez a la persona que entregó este bien. Es decir, es una figura realmente re interesante y que vino a resolvernos cosas en la discapacidad. Recordemos, entonces, el fideicomiso es una herramienta de oro para las familias con personas con discapacidad. Hay que buscarle la vuelta qué nos conviene hacer en este caso, porque es un patrimonio de tiempo, un patrimonio de afectación, no tiene sujeto, tiene objeto determinado, nace con un contrato, es un paraguas protector y planifica además protocolos familiares. Bien. Estamos, adelante por favor. Bueno, explico esto porque esto es imperdible, esto es lo que los papás, queridos rotarios, compañeros, queridos profesionales, queridos asistentes a esta charla, a ver si puedo convencerlo, que nuestro nuevo Código Civil trajo esta cosa que es maravillosa. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia como papá? Hagan un testamento, en lo posible. Si no logra, porque parece que es barato, pero después tenemos problemas. No, hay que ir a un notario y hacer un testamento como tal, para que no tengamos problemas ante un notario. Entonces, le explico rápidamente. Supongamos que yo tengo una cifra simbólica de mi acervo hereditario que sean 900.000 pesos. Acuérdense que yo tengo 8 hijos. Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil? Bueno, que se divide este acervo hereditario, que yo tengo una tercera parte que se llama porción disponible, que yo puedo disponer de eso. Después hay una legítima que no la puedo tocar. Entonces, si yo saco la porción disponible de 900.000, me quedan 600.000, que es el 2/3 que me pide la ley, que no la puedo tocar, que son para todos mis herederos. Y además, esta es la innovación. Acá hay algo que además, digamos que no lo teníamos, venimos luchando hace 20 años para lograr esta parte, ¿no? Hay una cosa que se llama la mejora, y en estos cálculos es 1/3, pero de los 2/3 que es la legítima, que son 200.000 pesos. Bueno, si se entendió, entonces, ¿qué nos queda qué les queda a mis otros 7 hijos?
incluido Nacho, vamos a sumar 8, 400.000 pesos. Entonces, 400.000 dividido 8 es 50.000 a cada uno. Entonces, conclusión, ¿qué va a heredar Ignacio? Yo ya tengo hecho mi testamento. Ignacio suma, la porción disponible que me la puedo usar toda o una parte. En mi caso, en mi testamento la usé completamente los 300.000 pesos, más la mejora que son 200.000, ¿sí? Además, los 50.000 que le corresponde como un hijo más que tengo. Yo tengo el Ildefonso, Santiago, Augusto, Rocío, Cielo, Conrado y Kiara. Es decir, Nacho se lleva más del 61% de la porción hereditaria. Esto es lo que tenemos que hacer los papás, ¿sí? Y quedarnos un poquito tranquilos porque la ley nos faculta hacer esto que antes era imposible. Adelante, por favor, y vamos terminando. Bien, simplemente no hay tiempo, me gustaría explicar un poco más todo esto, lo que significan las ONG en el mundo en este momento, las agendas públicas, las políticas públicas, ¿sí? La búsqueda de soluciones concretas. Normalmente el proyecto de vida particular de los padres también está reflejado como grupo de pertenencia. Terminamos todos en nuestras asociaciones de padres, cuando todo el mundo se va y ubicamos a nuestro hijo, nos ponemos grandes, normalmente como grupo de pertenencia. Adelante, César, por favor, que no hay tiempo. Finalmente, decirle, si hay papá escuchándome que dice, ¿y mi obra social? ¿Quién la continúa? ¿La continúa alguien? ¿Tengo lo mismo? ¿Pasa algo? ¿Cambia mucho la cuestión de las prestaciones? Quédense tranquilos, queridos papás, no cambia nada. Simplemente hay que hacer trámite. Supongamos, Ignacio tiene 4 amparos, tiene varios amparos, varias medidas cautelares, si no yo no podría pagar esa cantidad para que él viva en la residencia. Si yo me muero hoy, por ejemplo, acá pongo el ejemplo, lo hacía hace un rato esto, sigue todo igual, porque los amparos están vivos, siguen vivos. Mi fallecimiento no modifica absolutamente nada, queridos papás y queridos amigos, ¿sí? Pero si me muero hoy sin estar jubilado, yo no me he jubilado todavía, entonces Nacho se beneficiaría por una pensión, que se llama pensión directa, no derivada, que es el 70% de lo que yo recibiría de mi jubilación ordinaria. Bueno, esto se puede mezclar más, pero lo dejamos acá. Adelante, por favor, vamos terminando. Ahí había un dato importante, que 400.000 personas en este momento en la Argentina están envejeciendo, esto es muy importante, y las nuevas estrellas, cambió también el paradigma de las estrellas en discapacidad y sobre todo en la salud, no son más los grandes, en fin, profesionales que vienen, lo aplaudimos, todos se van y tu vida continúa igual. Ojo, con mucho respeto, necesitamos, y aún más, demandamos a la medicina y a las demás ciencias de la salud que nos están debiendo investigación, falta investigación, queremos mucha investigación los papás, pero las nuevas estrellas hoy son las personas que cuidan a los adultos con discapacidad. Felicitaciones, todo el aspecto, toda la ternura para ello. ¿Cómo construimos los apoyos y afectos para envejecer con gente que nos quieran? Nosotros también estamos envejeciendo. Y acá vive mi hijo Ignacio, en esta foto que ven está Augusto, mi cuarto hijo es el director de allí con su mamá. Ahí está Ignacio sentado y Augusto es el que está parado. Comunidad San Ignacio, es decir, ya Ignacio tiene su lugar. Adelante y terminamos. Y muchas gracias. Estos son los libros que se lo podemos enviar por como quieran a través del Rotary mismo. Adelante, por favor. Y las conclusiones le quería leer porque esto, directamente para simplemente sean pocos segundos. La expectativa de vida aumenta para padres y para las personas con discapacidades también. Los padres, papá, no podemos cansarnos nosotros, Entonces queremos el derecho a la felicidad, tenemos que hacer gimnasia, tenemos que mejorar nuestra vida, comer bien, dormir, hay todo, bueno, una cosa que tenemos que hacer, que ya la sabemos, y el optimismo es muy importante, querido papá, esto, bueno, es una de las tantas cosas que hay que hacer, y la actitud inclusiva del mundo. Vivimos un combate que nos fortalece a todos, aún en las peores circunstancias vamos a seguir adelante. Y nadie podemos pensar, ¿por qué me pasó a mí esto? Eso no tiene importancia, porque nadie sabe los designios de Dios y lo que nos designa en la vida. Esto fue lo que pasó. Entonces los años dorados y el futuro para nosotros es hoy. Entonces cuando me preguntan, Joffre, ¿cuándo fueron tus años dorados? Bueno, empecé ya a tener hijos a los 23, 24 años, 25. Entonces ahí somos todos lindos, todos bellos, las mujeres, los hombres, todo. Y resulta que ahora pasan las décadas, digamos, y si me preguntás, ¿cuál es un poco tus años felices? Digamos, y bueno, yo te diría hoy. ¿Por qué? Porque ya están todos encaminados. Me puedo morir tranquilo ahora. Entonces estoy disfrutando de la vida, de esta reunión, agradezco a los amigos, agradezco que me hayan escuchado. Así que todos aquellos que estamos cumpliendo años, a celebrar el envejecimiento de las personas con discapacidad,
y de los padres y personas de todo el mundo, sean neurotípicos, con discapacidad y sin discapacidad, no con años, queridos amigos, no con años, sino con sentido. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Horacio, bueno, gracias Eduardo, gracias Marcela. Quiero felicitarlos por las charlas que fueron más que enriquecedoras y motivadoras para todos los que estamos. Hay, bueno, una pregunta, después hay más preguntas para cada uno. No sé si, Luciano, ¿quieres leer? Sí, Hernán, la primera pregunta es para el doctor Aguad, y dice, bueno, no se identifica, pero dice: quise participar en la nueva ley de discapacidad como hermano y no me dejan, aclara desde el gobierno nacional, que es quien junto a la ANDIS organizan las charlas para debatir, porque dicen que no sugerí ningún tema. Obvio que no sugerí, dice quien formula la pregunta, porque quiero saber de qué se trata la nueva ley. ¿Está bien eso? Aclaro que soy Nicolás Del Hoyo, hermano de María Sol Del Hoyo. Gracias. La pregunta es para mí, entonces no me asombra, realmente no me asombra, porque dice que no sugirió nada, porque entonces no lo dejan participar. Esto es discriminación. Fíjense que se está hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y si esa misma entidad no permite a determinadas personas participar cuando hace una invitación generalizada, está discriminando. Pero no me asombra. No me asombra porque, siempre digo, en esa agencia hay personas, hay gente que no cumple ni siquiera con la ley, no tiene ni los requisitos que exige la ley de empleo público para estar allí. Entonces, no me asombra. Lamentablemente, más que presentar una protesta, creo que no vas a poder hacer. Gracias, Bien. Eduardo. No, por favor. Gracias. Bueno, hay una pregunta para Marcela, es ¿cómo hacer para obtener un mapeo genético en la Argentina? ¿Cómo se hace? Bueno, en Argentina estamos complicados. A ver, no es que no se pueda hacer, pero la realidad es que no disponemos, depende de para qué patologías. Hay patologías para las que hay, digamos, paneles de genes. Paneles de genes son conjuntos de genes asociados a determinadas patologías, o sea, son genes que cuando fallan producen determinada patología. Entonces, a veces hay grupos de genes que se conocen bien y que también pueden determinarse acá. Por eso, digamos, el mapeo genético no se hace en general, o sea, uno no hace algo de todos los genes para todas las patologías. Lo que uno hace es ir a determinado grupo de genes y después seguir profundizando en la medida que eso es necesario. Entonces, obtenerlo acá en Argentina es bastante difícil, porque para empezar, lo primero que ocurre es que lo primero que uno recibe es la negativa de la obra social. Y a veces, aún por amparo, es difícil de obtener. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que ya sea que finalmente se consiga que se haga un estudio acá, o finalmente se derive algún centro de investigación en el exterior, que hay muchos y muy buenos, ¿sí? Uno tiene que asegurarse de que ese centro a donde va a ir la muestra que uno tiene que estudiar está especializado en el tipo de patología que uno necesita estudiar. Porque no somos todos especialistas en todo, y mucho menos cuando hablamos de 20.000 genes. Entonces, lo central en estos casos es que apuntemos a lo que necesitamos resolver. En Argentina se pueden hacer estudios generales. Estudios particulares es bastante complejo, y cuando uno hace estudios particulares no tiene la eficiencia adecuada para que le den
digamos, para que el estudio tenga lo que uno llama cobertura, que es la profundidad de lectura que permite asegurar que el resultado que uno tiene es el correcto. ¿Sí? Entonces, para algunas patologías se puede hacer porque tenemos paneles adecuados y para otras decididamente no conviene ni siquiera invertir en eso. Entonces, antes que nada uno tiene que saber quién va a ser el destinatario de la muestra, qué laboratorio lo va a hacer y cuál es la experiencia que tiene ese laboratorio, que la tiene que tener en el área de investigación en la cual estamos trabajando. Ustedes piensen que la secuenciación o el diagnóstico genético se hace desde hace menos de 20 años. Es decir, no todo el mundo tiene el mismo desarrollo en investigación para poder desarrollar esto. Es más, se siguen desarrollando técnicas para alcanzar regiones del genoma que aún no se alcanzan. Entonces, es importante hacer una consulta específicamente analizando sobre qué patología se va a tratar de estudiar y ver qué es lo que se hace. ¿Sí? No tengo inconveniente en colaborar si necesitan ayuda en ese sentido para decir hacia dónde dirigirse. Pero tendríamos que saber qué grupo de patología tenemos que estudiar. En las de hereditaria de retina nosotros habitualmente vamos a la Universidad de Barcelona, ¿sí? Que tenemos excelente trabajo con ellos, por ejemplo. Hacemos en otros lugares sabiendo que es mucho más limitado. ¿Sí? O sea, tenemos proyectos con otros lugares porque inevitablemente alguna farmacéutica está pagando estudios de pacientes que para el paciente resultan gratuitos, entonces, bueno, tenemos que bancarnos el panel que eligieron, pero la realidad es que cuando queremos hacerlo completo y bien, sabemos que hay que ir a lugares que son de referencia. Gracias, Marce. Había, Luciano, una pregunta para Horacio. Sí, en realidad hay dos, pero primero vamos con una de Dora Romano que dice: como abuela, ¿puedo dejarle herencia económica a mi nieto para su futuro? Digo para Horacio porque él habló de este tema. Sí, por supuesto, abuela. Te daríamos los datos y tendrías que conversar un rato más en una charla, en una reunión que te ofrecemos o que vamos a ver y te decimos las alternativas que tenés. Por supuesto que sí, abuela. Bien. Hernán, si me permitís, Sí. hay varios que están preguntando si esta charla está siendo grabada, como ustedes podrán ver, y en los próximos días va a estar publicada en la página de YouTube del distrito. Les voy a dejar en el chat la dirección del canal de YouTube, así después lo pueden visualizar. ¿Puedo ir con otra pregunta, Hernán? Sí, dale. Perfecto, creo que es para Marcela, pero porque no dirige la pregunta, pero dice: en la obra social solo nos aprueban 8 horas semanales, porque los niños necesitan esparcimiento. ¿Es esto así realmente? Perdón, creo que no es para mí esa, pero es para Horacio. Para Horacio, ahí está, para Horacio. Disculpa, ¿cómo fue? Dice: en la obra social solo nos aprueban 8 horas semanales porque los niños necesitan esparcimiento. ¿Es esto así realmente? No, es discutible eso, porque tenemos justamente en este momento un grave problema, que no conseguimos acompañantes terapéuticos por esta cuestión de las aprobaciones, la cantidad de horas. Yo también diría que estaría en el teléfono y si nos puede plantear concretamente cuál es el lugar, el establecimiento, qué es la terapeuta, de qué prestaciones tiene, integración escolar, la persona que hace la pregunta, ¿tiene integración escolar, apoyo pedagógico? Podría profundizar. Mi nombre es Vanessa. Sí, mi nene tiene el diagnóstico de TEA y él tiene terapias que cumplen ya todas las horas semanales y teníamos una dificultad con el tema para que nos aprueben hidroterapia. Nos aprobaron 1 hora por día, 1 hora por semana y realmente nos estaban diciendo que era mejor para el nene que tenga 2 horas semanales. Claro. No sé si está Marita o Leticia Barnés que contestan esto en Abadea, que son preguntas específicas. Si está alguna de las abogadas especialistas en este tema, le podemos contestar a la mamá o la citamos que venga el gabinete nuestro. Ajá. Bueno, sí, mi nene tiene acompañante, justamente una profesional de Abadea. Me puedo comunicar con ella y que me pase el teléfono y yo poder concretar una reunión
con la abogada. Perfecto, perfecto. O sea, tenés integración nuestra de APADEA. Sí. Bien, bueno, con mayor razón, tenemos que atenderte, te debemos todo. Gracias por preguntar. Y si no, te paso el teléfono después por privado, y directamente nos venís a ver a mí, a Marita o a Leticia. Bueno. Gracias por preguntar y la inquietud que nos trae, que sabés que estuvimos en Plaza de Mayo, que estuvimos protestando, que estuvimos en la Andes con este tema, y que han estado acompañándonos en esta lucha también. Es uno de los dramas que en este momento tenemos. Gracias, mamá. Gracias a ustedes. Sí, a ver. Bien. Yo tengo, ¿hay alguna pregunta para Eduardo, Luciano? O no, adelante, Hernán. Eduardo, respecto del censo que se hace el próximo miércoles 18 y que no estén preguntas relacionadas con la discapacidad, ¿qué opinión te merece? Mira, es un censo muy general, muy general. Hacen preguntas que no tienen que ver con con sectores determinados. Se busca tener una idea general de la población del país. Lo que me preocupa es que cuando en este país te dicen nos importa la discapacidad y queremos saber qué población tenemos con discapacidad y qué tipo de discapacidad tenemos, y te dicen dentro de 2 años vamos a hacer un censo que tiene que ver con la discapacidad. A esos 2 años, lamentablemente, tenemos las experiencias de que hay que agregarle un 0. Entonces, ¿cuándo se cumplirán esos 2 años? Para tener realmente una idea de qué es la discapacidad y qué magnitud tiene. Si nosotros no tenemos, si en el país no hay una información adecuada para conocer eso, mal podemos establecer políticas de mejoramiento de la vida de las personas con discapacidad. Pero esto tampoco es nuevo, tampoco es nuevo. Como no es nuevo que las leyes que tienen que ver con la discapacidad no se cumplen, tampoco es nuevo que el primero que no las cumple es el Estado. Y tampoco es nuevo que hay muchos funcionarios que hoy están trabajando en una nueva ley de discapacidad, cuando sabemos perfectamente, los que conocemos el tema de la discapacidad, que si se cumplieran las que tenemos, no se necesitan nuevas leyes de discapacidad. No necesitan, muchachos, sentarse a querer redactar una nueva ley para justificar los sueldos que cobran. Simplemente lo que tendrían que hacer sería ponerse a trabajar para cumplir las leyes que ya tenemos vigentes. Así que esa sería la respuesta. Una cosa, si me permiten agregar una cosa respecto del censo. Sí. Esto se ha discutido mucho entre las organizaciones de la federación y demás. Obviamente es absolutamente inútil para relevar los datos que necesitamos, porque claramente lo que pregunta lo pregunta muy, digamos, de manera sumamente light. Se pregunta como dificultad, es decir, si bien eso tiene una relación con el objetivo específico de que gente que desconoce que tiene una discapacidad, entonces pueda responder a la pregunta como tiene una dificultad para ver, o tiene una dificultad para oír, o tiene una dificultad para hacer algo de la vida diaria, y eso puede permitir incluir a personas que no tienen registro de que eso es una discapacidad. La realidad es que las preguntas son pobres como mínimo, digamos, digamos, realmente no profundizan, no nos van a dar una gran solución. Sin embargo, el acuerdo que hubo entre las organizaciones fue de responder claramente esas preguntas, es decir, de que insistamos en todos los miembros nuestros en responder claramente esas preguntas. ¿Por qué? Porque si bien el censo no va a ser útil, porque no va a profundizar en estos temas,
después el análisis pormenorizado de los temas por separado puede permitirnos tener un poco más de información cuando se capitalicen al menos las dificultades. Entonces, al menos tratemos nosotros de poder optimizar esos resultados pobres, ¿sí?, del censo contestando esas preguntas. Por eso se insistió mucho en las comunidades nuestras, desde que por supuesto hicieron toda clase de protesta, fuimos a la plaza, hicimos todo lo que teníamos que hacer, no cambiaron ninguna pregunta, pero al menos contestar pormenorizadamente esas preguntas para que haya al menos alguna información de base. De todas formas, me parece que no tiene sentido porque, digamos, con lo que cuesta organizar un censo y justamente parar el país para un censo, todo justificaba poder hacer todo en un solo momento y no decir, bueno, lo difiero dentro de 2 años cuando posiblemente, esto no es un comentario político, pero puede llegar a cambiar el gobierno y las cosas después varían y todo, como dijo Eduardo, después todo eso se va a cualquier lado y era un buen momento para poder agudizar y sacar buenas estadísticas sobre el colectivo de discapacidad que tenemos, máximo cuando hay un problema tremendo y que se hace visible, y que de hecho hace 2 semanas estuvo digamos, Horacio en Plaza de Mayo. Entonces, la verdad que parece poco entendible de por qué no se tomaron el trabajo de poder incluir las preguntas específicas para la discapacidad. Ni siquiera, es más, Nicolás, te respondo eso. El censo 2010 tenía todo una planilla específicamente que refería a discapacidad, mucho más profunda, por ahí imperfectible, pero mucho más profunda que la que trae este censo, ¿sí? Y ese censo finalmente, lo que se decidió a último momento es que esa planilla solamente se iba a utilizar en ciudades de menos de 5.000 habitantes, con lo cual te imaginas cómo se subestimó la cantidad de personas, porque claramente no se hizo en ninguna ciudad que tuviera más de... O sea, el censo 2010, que tenía más profundidad en cuanto al tipo de preguntas que se hacía, no tomó ciudades más grandes para poder evaluar. Desde ya te digo, o sea, se está perdiendo una oportunidad de oro, claramente, o sea, que implica un enorme gasto económico y que no va a reportar la información adecuada. Totalmente de acuerdo. Y además, en el marco, y con esto termino, de un proyecto de modificación de la ley de la 22.431, o sea que no se entiende, digamos, parecería bastante incoherente. Ni hablar. Bien. Totalmente de acuerdo. Luciano, la última pregunta para Horacio creo que estaba ahí, respecto de un inmueble y la pensión. Y damos por fin, así ya liberamos a todos. Ok, ahí dejé el canal de YouTube para que puedan buscar la grabación del video. Hay consultas particulares, pero la gente de Apadea ya dejó ahí también un mail, así que por favor fíjense en el chat donde pueden escribir, sobre todo para Jessica Méndez, que había hecho una consulta. Para Horacio hay dos consultas más que por ahí la podemos unir en una, así no quitamos tanto tiempo. Y dice, para el doctor Joffre, ¿las leyes de discapacidad tienen sanciones pecuniarias ante un no cumplimiento y si recaen estas sanciones en los funcionarios que debieran velar por su cumplimiento? Y junto con la otra, que dice, ¿no debería hablarse de facilitar un proyecto de vida para las personas sin autovalimiento, sin autosostenimiento? ¿Qué papel debe jugar el Estado en ese aspecto? Son 2 preguntas terribles. No sé. La primera, sí, existe esta medida, los AS-30, que son demandados, se supone que habrían sanciones. Hubo intentos de varias modificaciones complementarias a la 24.901, por ahí me puede ayudar también, ¿no? Para fijar las multas, digamos, y todo esto como cumplimiento, y en realidad no han prosperado. Pero es un tema que debiera estar, como bien lo dice Nicolás del Hoyo, debiera resolverse en esta modificación y nosotros como Apadea vamos a presentar justamente un intento de proyecto de sanciones pecuniarias exactamente por el incumplimiento, que si bien se supone que debiera funcionar así, como diría el doctor Aguach, pero no funciona. Entonces había que insistir en algo más claro, algo más nítido, que aparezca realmente la figura
la figura, porque el astreinte es, bueno, principios generales de derecho que se aplican, pero de ahí a algo específico en la discapacidad, hay gente que lo ha planteado, sí, de hecho. Yo creo que tenemos que seguir luchando y lograr meter esta reforma, esta modificación importante en la 22431. Y respecto a la otra pregunta, a la última parte de la segunda pregunta, sí, obviamente que como también lo señalaba el doctor Eduardo Aguat y también habló al pasar desde lo suyo más técnico Marcela, si el Estado se hiciese cargo, obviamente como, no sé, cualquier país del primer mundo, ¿sí? Vos tenés un hijo con discapacidad y te olvidás, no como estamos acá pensando en el fideicomiso, pensando en los contratos asociativos, en las donaciones, a ver cómo hacemos cuando nos muéramos, en sacarle la herencia a las nueras y a los yernos para dejarle un poco más a la persona con discapacidad. Obviamente que también en la 22431 nosotros estamos proponiendo una cosa de esta que estás planteando vos, que no sé quién es la persona que me pregunta, pero lo sumaría que venga a los debates de APADEA, porque estamos justamente estos dos instrumentos. Quiero agregar una sola cosa frente al censo. Creo que va a confundir más, creo que vamos para atrás en el censo. Me da esa impresión, yo no soy técnico en censo, pero sí participamos en una de las reuniones que nos han consultado, porque fíjense que dice limitaciones funcionales. La pregunta es limitaciones funcionales. ¿Y qué es eso, las limitaciones funcionales? ¿Es la neurodiversidad total? ¿Los tipos de discapacidad? Yo creo que nos confunde más en una masa enorme de información que yo creo que va a empeorar las cosas y no va a ser nítido, digamos, para hacer políticas públicas. Porque lo que nosotros queríamos con este censo es que haya políticas públicas determinables, digamos, y que sean sustanciosas, de alguna manera, marcando mapas de la discapacidad. Y no aparece ningún mapa. Disculpen, pero no tengo otro fundamento que decir acá. No, pero estamos totalmente de acuerdo. Pero preguntan los papás, ¿dónde ponemos APADEA? Fíjense que hay una cosa que dice limitaciones funcionales. Entonces, dejo el planteado acá. Así que bueno, la persona que hicieron las preguntas anteriores, me encantaría que queden conectados con nosotros y que vengan a nuestros debates, que estamos haciendo un posicionamiento para la 22431. Muchas gracias por la posibilidad. Gracias a todos los que preguntaron. Yo creo que nos quedaríamos horas hablando del tema, pero Eduardo, igual que Horacio, Marcela, creo que los tenemos que liberar. Y bueno, agradecer, no sé si está Vicente, como para... No sé si se tuvo que retirar. Si no, Lucho, te dejo el cierre. Hola. Ahí está, Vicente. No, pero me encanta hacer el cierre porque me falta poquito día y después no me voy a dejar hablar nunca más. Lo digo porque los gobernadores terminan el 30 de junio y todos los años se cambian. ¿Y por qué digo esto? Porque Luciano Chilaver va a ser el gobernador 24-25 y quiero que le den un aplauso muy fuerte de corazón porque va a ser uno de los mejores gobernadores que vamos a tener en el distrito. Porque tiene espíritu de abrir la mente y este tema que con Hernán estamos trabajando y ustedes, especialmente Horacio, Marcela, Eduardo, nos acompañan con el conocimiento. Qué lástima que el tiempo es corto. Qué lástima que el tiempo es corto porque se tuvieron que apurar y créanme que tenemos que haber dividido en 3 charlas distintas y dar el tiempo que se merece. Y aquel que puede quedarse 10 minutos, 15 o 1 hora, que se quede. Porque acá no estamos hablando de un cuento, estamos hablando realmente de una necesidad de comprender al ser humano. Y va mucho más allá de una pantalla, va mucho más allá de emociones. Y yo me quiero detener porque hablamos de papá y hablamos de abuelos y yo quiero saber si cualquier persona que ignora, que se pone de espalda, que tiene la suerte de tener todo el cuerpo enterito, todo, ve, escucha, oye, camina, y de repente va caminando y se le cae un piano grandote, esos pianos de cola, del 8º piso y justo cae arriba de su pie. Y empieza a tener una discapacidad. No camina, la tecla del piano cayó justo en un ojo y no ve, la tapa del piano le reventó un oído. Ese hombre pasa a tener una discapacidad, ¿no es cierto? Y todo eso que se había prohibido
de negarse que el mundo también se tenía que preparar para él. ¿Qué le diríamos a esa persona? ¿Que el mundo estaba preparado para él? No. Entonces, es verdad que a estos pequeños niñitos, jóvenes, tenemos que hablar de la verdad, de lo que está pasando y de que el mundo hasta ahora estuvo equivocado. Enseñémosles ahora, a partir de ahora, que el mundo es así, que existen personas altas, personas bajas, personas ciegas, personas sordas, personas mudas, que existen y van a seguir existiendo, que tienen que haber caminos o pantallas o lugares que se tienen que adaptarse para que todo el mundo sea igual. Me encanta, Eduardo, que con tu paciencia, con tu sabiduría, cada vez que te convocamos, estás presente. Marcela, con tu rapidez de palabras, nos puedas completar, enseñar cosas que la mayoría lo sabemos. Y por último, Horacio, tu historia propia, historia de papá, de amigo, de papá de 8 hijos. La verdad, yo te felicito con 8 hijos. Yo tengo 4 y ya tengo problemas, imagínate 8. Y pensando cómo dejar después post-morte. Hijo, yo te digo, Horacio, si yo sería Dios, yo no te puedo decretar la muerte todavía vos, ni acá a 200 años. Y porque tu hijo te necesita por el amor que sos vos y porque muchos autistas te tienen que seguir amando. Señores, querido Presi, queridos amigos, que 44 personas nos están escuchando, querido Luciano, qué linda noche nos regalaron. La verdad, ojalá que se repita la semana que viene, la próxima semana, y nos tenemos que reunir para aprender, para decir que no estamos solos. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Bueno, Lucho, felicitaciones por el nombramiento, la elección a gobernador. Ya era merecido. Así que bueno, si te parece, tus palabras y damos por finalizado. Gracias, Hernán. Sí, habló el gobernador, así que no hay mucho más para agregar, solamente agradecerles a todos la presencia y, como dijo Vicente, seguramente vamos a volver a no repetir, sino ampliar esta charla y esta exposición. Gracias, Hernán, y buenas noches a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias, Eduardo, gracias, Marcela, gracias, Horacio. Nos vemos muy pronto.